Claro, bueno, la modalidad por distrito electoral múltiple es lo que hemos venido haciendo, digamos, ahora con el Congreso Unicameral, donde cada departamento, ¿no? Aparte, como usted bien ha mencionado, la provincia cultural de Callao, Lima, provincias, ¿no? Y también peruanos en el exterior, que son distritos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, especiales. Cada uno de ellos, digamos, tiene como mínimo un escaño. Y el resto de escaños se distribuye en función a cuánta población tiene cada departamento. Nuevamente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, bueno, lo que materialmente ha terminado haciendo el jurado de esas elecciones es, digamos, cumplirlo con lo que ya venía establecido en primer lugar en la reforma constitucional de la bicameralidad y luego en la ley 32245, que fue la ley de desarrollo constitucional de la bicameralidad, ¿no? En la cual habría que precisar que la ley de desarrollo de bicameralidad establecía efectivamente, por ejemplo, que tendría que haber un diputado por cada 160.000 y un senador por cada 320.000 electores, pero se precisó que esa regla iba a aplicar recién a partir del 2031. En consecuencia, al 2026 íbamos a ir con los números mínimos. Como usted bien lo ha mencionado, 130 diputados y 60 senadores. En el caso del Senado, efectivamente, tenemos dos modalidades de elección. Por eso la resolución que publica el día de hoy el jurado tiene, efectivamente, la distribución de uno por cada circunscripción, salvo Lima Metropolitana, que tiene 4, y los otros 30 senadores van a ir por distrito electoral único nacional. En el caso de diputados, lo que podríamos eventualmente, digamos, resultar llamativo si quisiéramos compararlo con la distribución de escaños actualmente vigente, es que Madre de Dios pasa a tener de un escaño a 2 escaños a diputados. Y quien pierde, entre comillas pierde, es Lima Metropolitana, porque Lima tenía 33 y pasaría a tener 32 diputados, ¿no? Con esta distribución que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De acuerdo. Entonces vayamos por partes. Esto de el distrito electoral múltiple y el distrito electoral único nacional, ¿qué significa para que todos podamos entender? Claro, bueno, la modalidad por distrito electoral múltiple es lo que hemos venido haciendo, digamos, ahora con el Congreso Unicameral, donde cada departamento, ¿no? Aparte, como usted bien ha mencionado, la provincia cultural de Callao, Lima, provincias, ¿no? Y también peruanos en el exterior, que son distritos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, especiales. Cada uno de ellos, digamos, tiene como mínimo un escaño. Y el resto de escaños se distribuye en función a cuánta población tiene cada departamento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, digamos, es la modalidad de distrito electoral Es decir, múltiple. todos votan y el voto se reparte. No, el distrito electoral múltiple, Lima vota por sus candidatos a Lima, como ocurre ahorita. Callao vota por los candidatos al Callao. Lima provincia, las 9 provincias de Lima, por los candidatos de Lima provincia. Cuestión distinta es el distrito electoral único nacional, que es un poco a lo que usted bien apunta. Ahí todos votamos por una sola lista. Entonces, el distrito electoral múltiple, escaños distribuidos directamente, es el voto preferencial. No, a ver, el voto preferencial vamos a tenerlo tanto en diputados como en senadores. En el caso, por ejemplo, del voto preferencial en senadores, se va a aplicar cuando hay distrito electoral único nacional. Por ejemplo, no importa si yo vivo en Lima o si yo eventualmente soy más conocido en Tumbes, porque el distrito electoral único nacional, todo el país vota por una sola lista, y ahí uso mi voto preferencial o opcional. No, ese es el caso del Senado. En el caso de la Cámara de Diputados es lo mismo que hemos venido haciendo ahora con el Congreso Unicameral, ¿no? Eventualmente, por ejemplo, ¿no? Lima Metropolitana ahora va a tener 32 escaños para diputados. Por ejemplo, ¿no? Entre esos 32 yo voy a poder, digamos, elegir, ¿no? a mis 2 mejores candidatos del partido por el cual yo quiera votar. De acuerdo, pero siempre salen 32. Esos son los escaños que están predestinados. Para Lima Metropolitana, por decirlo de alguna manera, en el caso de diputados. En el caso de senadores, Lima tiene 4 por distrito electoral múltiple y todas las demás circunscripciones tienen solo 1, en el cual, evidentemente, si solo es un escaño, el que gana se lleva ese escaño. Ahí no tiene sentido que haga voto preferencial, ahí donde solo puede elegir 1, ¿no? Por ejemplo, Lima provincias, Piura, Tacna, Tumbes, que en el caso del Senado, en la modalidad de distrito electoral múltiple, solo eliges a 1. Esto es... En el caso del distrito electoral único nacional, ahí sí va a haber voto preferencial, porque ahí sí, evidentemente, yo puedo votar de la lista de los 30 que van por distrito electoral nacional, hacer mi voto preferencial de 2 de ellos, ¿no? Por ahora es la única especificación que se ha hecho en esta norma.
Hay otra que en realidad, digamos, trasciende, por decirlo de alguna manera, a la asignación de escaños, y es la relacionada a precisión al hecho de que los partidos políticos pueden seguir, digamos, incorporando o actualizando su padrón de electores, digo, su padrón de afiliados, para ser más preciso, que tendrían la condición únicamente de electores respecto de las primarias para las elecciones generales 2026. No, pues recordemos que si yo quiero participar en las elecciones primarias con miras a ser candidato en las elecciones generales de 2026, yo tendría que estar afiliado desde el 12 de julio del 2024, ¿no? Pero evidentemente, entre el 2024 y ahora en abril, que va el 12 de abril, al que vence el plazo para realizar la convocatoria, yo puedo haber reclutado a más gente, puedo tener más afiliados. Lo que dice el jurado en esta resolución, en el segundo tercer punto resolutivo, es, oye, por más que ya no puedas, digamos, meter nuevos afiliados para que puedan ser candidatos en las elecciones generales, sí los puedes ir incorporando para que puedan votar en esas elecciones primarias, de selección de candidatos a las elecciones generales. Y ahí sí, por ejemplo, viene una precisión, porque lo que dice el jurado, en el tercer punto resolutivo, es que podrán presentar sus padrones, digamos, de afiliados nuevos hasta el 18 de febrero, digamos, de este año como máximo, ¿no? Ahí ya va a venir eventualmente todo un tema a discutir, porque si el padrón, digamos, electoral de las elecciones generales cierra el 12 de abril, o en todo caso, claro, cierra el 12 de abril, porque el padrón de electores a las primarias, que se convocan conjuntamente con las elecciones generales, va a cerrar materialmente el 18 de febrero. De acuerdo. No, ¿Y porque esto, prácticos después del 18 de febrero ya no va a poder actualizar. ¿Y esto cómo ayuda, mejora a las primarias? ¿Hay primarias, no hay primarias? Porque en algún momento las quitaron, ya no se hacía para estas elecciones. ¿Para cuándo hay primarias? No, lo que pasa es que hay primarias, pero lo que no hay es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay elecciones primarias que pueden ser abiertas, facultativas, puede ser un militante un voto o puede ser por delegados. Esas son las tres modalidades por las cuales pueden optar los partidos políticos. Y se dice que son primarias y no internas, porque si bien es cierto, yo puedo optar por la modalidad de militante un voto o la modalidad de delegados, en las cuales prácticamente solo votan los afiliados, las solicitudes de inscripción de candidaturas a las primarias ya no las presentas ante la propia organización política, sino que las presentas ante el jurado electoral especial de la circunscripción. Y en un proceso en el cual quien, digamos, organiza, por decirlo de alguna manera, esa elección primaria es la OMPE, y que RENIEC tendrá su rol respecto a la determinación del padrón de electores en esas elecciones primarias. Y ahí sí, yo sí tengo una sana discrepancia. En todo caso, hubiese sido mejor que se hubiese modificado el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, porque si yo opto por la modalidad de delegados, el sistema electoral interviene en el momento en que los delegados van a votar por los candidatos, pero las elecciones de los delegados están a cargo exclusivamente del partido político. Que va a definir incluso hasta cuántos delegados van a poder, digamos, van a ser elegidos, ¿no? ¿Y esto en qué interfiere? No, más que interfiere, a mi juicio, digamos, el tema está en el hecho de que uno debiera buscar tener candidatos debidamente representativos de las organizaciones políticas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo opto por la modalidad de delegados y yo encima tengo el control del proceso electoral de los delegados, yo defino cuántos son, puedo terminar definiendo, pues ¿saben qué? Son, no sé, 10 delegados en total. Y encima, para poder seguir participando, basta que vaya el 10% de los electores en las elecciones primarias de candidatos. Entonces, si yo digo que el total de delegados son 10, el 10% de 10 es uno. O sea, uno va a definir a todos los candidatos en las elecciones generales, eso sería una locura. Tengo una pregunta más que es de coyuntura, porque el día de hoy, precisamente, Renovación Popular ha solicitado crear una comisión para investigar los aportes de USAID en el Perú. Pero después de esta noticia, que es bastante general, la congresista Rosely Amurús ha solicitado un informe al Jurado Nacional de Elecciones sobre los recursos de USAID entre el 2021 y el 2023. Yo le preguntaba a la congresista Carol Paredes, que es de la misma bancada de Amurús, de Avanza País, que qué quieren con esto, ¿no? Porque lo único que se me viene a la cabeza es revivir el tema de que le quitaron las elecciones, ¿no? A Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que se estaría buscando? Porque USAID, ¿qué le ha podido dar
al Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué montos? ¿Cuál sería la sospecha? Bueno, yo no sé en realidad al final del día qué es lo que están buscando, un poco iría en la misma óptica de ustedes, porque evidentemente USAID no aporta desde el 2021, ¿no? Que yo sepa, aporta desde mucho antes, comenzando por ahí. Segundo, que aporta proyectos específicos. O sea, si ellos están queriendo especular que ingresó dinero para que se incline la balanza en determinado sentido, eso es un absurdo. Pero si lo que quieren, digamos, si uno quisiera pensar bien, si lo que quieren es transparencia, bueno, que pidan a todos y de todos, ¿no? Al final del día, entonces ya que están tan proactivos, ¿no? En todo caso lo que yo sugeriría también es, bueno, ustedes pidan información sobre, digamos, cómo están haciéndose las contrataciones FAC, ¿no? Porque en caso las contrataciones FAC también siguen los mismos requisitos y perfiles que cualquier tipo de contratación pública, digo nomás, ¿con qué se financia el personal altamente calificado? ¿Con qué recursos se financia el personal FAC? Digo, ¿no? Ya que están, digamos, tan proactivos, ¿no? ¿En qué invierte USAID, usted que conoce el Jurado Nacional de Elecciones? Normalmente, ¿en qué invierte? ¿Qué hace dentro del Jurado Nacional de Elecciones? Porque en un candidato que es acusado de comunista, me hace ruido de que haya hecho algo para invertir en este candidato para que salga, ¿no? Entonces, ¿en qué invierte? Para que salga ganador, ¿no? No, a ver, una cosa es en qué invierte fuera del sistema electoral y otra cosa es en qué es lo que puede invertir dentro del sistema electoral. Evidentemente, en mi experiencia no ha sido en el ámbito, digamos, de la cooperación internacional o interinstitucional cuando he pasado por el jurado, pero lo que yo sí, de manera general, te puedo decir es que USAID lo que te puede financiar son proyectos. ¿Cómo qué? Y por lo general son proyectos que están vinculados con investigación, con capacitación, con eventualmente hasta quizás producción editorial, que hace poco ha sido objeto de una polémica. Pero no es que te está utilizando financiamiento para que pagues personal a la Secretaría General, que es la que eventualmente se encarga de analizar los expedientes jurisdiccionales. No es que te va a destinar dinero para que eventualmente contrates personal en los jurados especiales o asesores de los magistrados. Que eso lo paga el si Estado. Llegar por ahí, claro, si quisieran llegar por ahí, no, o sea, tendrías en todo caso que vincularlo de esa manera. Y aún así, porque tú puedes dar dinero, pero evidentemente para un proyecto específico, pues tú no tienes control de saber a quién eventualmente vas a contratar. Y tú postulas a proyectos específicos. Y esta línea, es esta línea electoral que me dice que ha causado polémica, ¿me recuerda cuál es? Disculpe. Esta cuestión electoral que ha causado polémica, ¿cuál es? No la recuerdo. No, la cuestión electoral no, me refería al tema editorial. Editorial. Que se ha señalado, ¿no? Que se había financiado con recursos ahí para elaborar un cómic de un determinado tipo de contenido. ¿Y fue del Jurado Nacional y fue del Jurado Nacional de Elecciones ese cómic trans? No creo, la verdad. Para lo que voy es que, digamos... Yo pensé que me decía usted que sí conocía que era del Jurado Nacional de Elecciones. No. A lo que voy es que pongo como ejemplo en qué puedes usar, digamos, el financiamiento para proyectos editoriales. Habría que recordar que el jurado tiene un fondo editorial. ¿No? Y todas las publicaciones que se hacen a través del fondo editorial son públicas. Los cursos que realiza o los programas que tiene el jurado de elecciones también son públicos. Entonces, de acuerdo, entonces... Pero de ahí a que me digan que no podría poner las manos al fuego porque yo no tengo el manejo presupuestal, pero ni lo he tenido tampoco, evidentemente. Pero dudo mucho que se haya podido utilizar recursos de la cooperación para contratación de personal jurisdiccional. Lo dudo mucho. De acuerdo. Muchísimas